Cuando ya tú los ves llegar, ya muy tarde. Mira, alcaldesa, ese mensaje. Léelo tú. Muy buen día, Prisi Repe, alcaldesa. Perdón por insistir, pero ves que pregunto por qué no se puede aplicar lo que hace Nayib Bukele en El Salvador. Me llamo Sebastián. ¿Qué le parece a Nayib Bukele y toda esta cosa que ha pasado allá en El Salvador? La figura de este gallo que es tan controversial, porque unos dicen que viola los derechos humanos y otros dicen que ha sido el salvador del Salvador. Claro. Mira, Ha bajado el nivel de delincuencia de forma impresionante. en El Salvador tenían unas mafias bien El brutales. los país más pandilleros. violento del mundo. Los más Sí. violentos del mundo. Pero Es una pena que haya... Ahora, me pasa que a mí personalmente no me agrada cuando una persona, cuando un presidente llega con las fuerzas policiales y las fuerzas militares al Congreso a exigir más plata, más algo. Creo que... fue una presión en ese momento. Una presión indebida. Yo tengo la impresión que él ya está en el margen de salirse de la democracia. Se pasó para el otro lado. Se pasó para el otro lado. ¿Y sabes lo que pasa? Y qué bueno que hayan planteado ese tema. Chile no está exento del peligro de un demagogo o de un populista. Pero cuando estamos en crisis es el minuto en que aparecen los demagogos y los populistas. Por eso también es un riesgo. Exactamente. Y por eso que es tan importante que las fuerzas políticas, así como sacaron el proyecto para afrontar el tema de la nueva Constitución, se pongan a trabajar ahora al tiro ya en todos estos temas. Sí. Porque de otra manera vamos a tener aquí a una persona que va a estar dispuesto a saltarse al Congreso, que va a estar dispuesto a sacar a ministros de la Corte y con Suprema, un apoyo que va a estar popular dispuesto con un apoyo impresionante, popular. más del porque- 80%. Pero es que la gente, pero si en Chile ya el 62% de los chilenos están dispuestos a que les quiten libertades con tal de luchar Bueno, contra la democracia, contra la delincuencia. Y eso significa que estamos con un con un peligro Claro. de caer ante un populista Pero mire, o un demagogo ahí. Esta figura de Nayib Bukele, que Libardo nos puede explicar mucho mejor el detalle, Libardo Buitrago, Sí, pues. porque el problema de El Salvador salieron de una guerra civil, Sí, atroz la guerra. atroz. Los mismos que pelearon en la guerra civil Después se transformaron en los partidos dominantes. ¿no es cierto? Exactamente. Aparece este fenómeno de las maras, que son Las estas maras, pandillas que sí. son del terror, la salvatrucha. Son feroces. qué sé yo, son feroces, un fenómeno exportado. La Barrio 18, gracias, y bueno, y se tatúan y todo el Se cuento. tatúan. Y quedan muy identificados con el tatuaje, y El además. Salvador se transforma en el país más violento del mundo. Del mundo. Por asesinato. Y este señor, efectivamente pone un estado de excepción y detiene, y hace, no sé cuántos bandos, Libardo, ¿por qué no lo...? 50. Muy buenos días. Hola, Alcaldesa, Libardo. qué gusto. Hola, Pri, qué gusto. ¿Para qué ¿Cómo se va tan estás? lejos? Muy bien, atentamente siguiendo la conversación interesantísima porque hace conexión con la gente social. 56.000 detenidos. venga, Libardo, venga para acá, venga ¿Dónde para acá. Venga, para acá. Venga, Ay, sí que tenemos libertad. Venga, Si aprovecho y quieres- saludar a la alcaldesa. No, Mira, no, acá quédese caemos ahí. los dos. Ah, que somos flaquitos. Por favor. No, alcaldesa, por favor. Alcaldesa, qué gusto de verla. Un gusto verte, déjame Muy bien, saludarte. encantado. Buen día. 56.000 personas han detenido desde marzo a esta fecha. Pero uno se tiene que colocar en el contexto. Sí. En el contexto. El Salvador tenía en su espalda la acción de estas maras que son las más violentas, tanto que ni en Estados Unidos, es decir, no estamos hablando de otro país centroamericano, las habían logrado controlar. Manejaban el negocio del narcotráfico, de la trata, La extorsión, el blancas, la secuestro, extorsión, trata blanca, todo. con una violencia que sacudió los cimientos de una sociedad. Así es. Y de pronto aparece un señor ¿Qué que ya tal? había sido alcalde. Nayib Bukele ya había sido alcalde. Así es. Que además viene, su origen no es de la derecha. De la izquierda, ¿no? Sí. En el FMLN. Él perteneció al Frente de Liberación Farabundo Martí, perteneció ahí. Cuando quiso seguir y le dijeron, espérese un segundito, pues se independizó, que la gente se confunde con el personaje. Pero la alcaldesa dijo un titular que me encantó mucho. Bukele está parado
en el borde de lo que significa la democracia y lo que significa el autócrata. Y que apareció en medio de una crisis de seguridad. Absolutamente. Y por eso que la gente le avala y está feliz, porque en realidad ya era tal la desesperación de no saber cómo defenderse frente a estas mafias, que uno dice, mire, que haga lo que quiera, pero que me deje vivir tranquilo. Pero le digo, en la escuela, la elección, incluso con pandemia de por medio, que no hubo gobierno que saliera bien parado, efectivamente le fue bastante bien. Y además tiene un apoyo popular, porque además es más del 80%. O sea, y su partido hoy día creció. Además porque donó su sueldo. Sí, bueno, porque además es una empresa, gallo, un gallo pudiente, digamos. O sea, no hizo la política para enriquecerse. Para enriquecerse. De era rico de antes, digamos. Bien. Él, ¿qué hizo? 3 cosas hizo. Primero, tomó el estado de excepción y dijo, con el estado de excepción en mi espalda, con eso puedo actuar. Claro. Segundo, hizo un despliegue territorial de manera de controlar no solamente cada pandillero, sino las redes que tienen las maras, las redes. Y tercero, el control en las cárceles. Fundamental. No entra ni el sol, dicen. No entra ni el sol en las cárceles. No entran los teléfonos, no entra nada. Dijo, se amenazan con represalias a la gente. Un acto de represalia, dijo, sale en una declaración, se acaba la comida en la cárcel. No hay comida para nadie. Ahora, las imágenes, la gente de pronto veía, que ustedes seguramente habrán visto en las cárceles detenidos y todas las personas ahí, dominados por los gendarmes salvadoreños. Y disciplina en la cárcel, que antes no había. Oye, espera, vamos a ver, una pregunta para la alcaldesa. Perdón, mucho peor. Generalmente todas las mafias eran dirigidas desde la cárcel. Claro. Y es así con como a nosotros alcaldesa, también ¿no? nos Va a hacer pasa. una Acá también. Sí. Este señor, Nayib Bukele, tiene luces y sombras, como lo hemos conversado. Es como para... Si usted fuera ministro de Interior o presidenta de la República, ¿iría a conversar con él para saber cómo se hizo todo esto? Seguir con lo que estábamos conversando. Seguir conversando ya, con vamos para allá, don Libarde, con la alcaldesa Evelyn Matei. Le habíamos dejado una pregunta hecha, porque si bien este señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tiene luces y sombras, un presidente muy joven, es millennial este gallo, es famoso por el uso de las redes sociales y un montón de otras cosas más. Bueno, ha llevado una política con un estado de excepción para terminar, que es lo que él pretende, con la violencia en El Salvador. Y yo le preguntaba, alcaldesa, si es que es como para mirar la experiencia de El Salvador y ver cómo podemos hacer algo acá. Hablar de repente con este gallo que está como en el límite, como decía Libardo, como decía usted mismo también, alcaldesa, del autócrata, pero que por lo menos a nivel de cifras de asesinatos, El Salvador ha mejorado cualquier cantidad. Ha mejorado muchísimo. Yo lo primero que quiero señalar es que él está haciendo algo que está descrito ya en muchos otros lugares, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo cuando se limpió Nueva York, ahí hay toda una metodología que yo estudié, leí el libro que se llama The Turnaround. Estuve con ese jefe de la policía un día completo, conozco bien cuál es la forma de operar. Cuando usted habla del plan Tolerancia Cero. El plan Tolerancia Cero. Del alcalde que básicamente, Giuliani. Claro, pero fue el policía, el jefe de la policía, que siempre se me olvida obviamente el nombre, el que lo llevó a cabo, y antes lo había hecho ya en Boston. Él venía de Boston. ¿Usted prefiere ese tipo de experiencia? Yo prefiero ese tipo de experiencia porque me pasa que yo siento, digamos, que tú tienes que respetar la democracia siempre y tienes que no saltarte ningún paso y no tienes que hacer ningún... porque de otra manera, en algún minuto, todo eso se va a deslegitimar. Entonces, uno ve, por ejemplo, cómo en España luchaban contra la ETA. Y lo hicieron bien y tuvieron éxito. Entonces, claro, hay muchos ejemplos en que todo esto se ha hecho. Por ejemplo, los italianos tienen esta política carcelaria que yo hablaba, y lo que tú decías recién,
sin una buena política carcelaria no hacemos nada. Mientras las mafias siguen dirigiendo a las mafias desde la cárcel, la cosa es aún peor, porque son más despiadados todavía cuando están dentro de la cárcel. Pero se puede hacer todo eso en el marco legal, dentro del marco legal y de la democracia. Debe hacerse. Y en ese sentido yo te digo, o sea, claro, si él respetara el término de su mandato y se retirara a su casa y permitiera que eligieran a otro presidente, y después a él probablemente lo van a volver a reelegir, porque con el nivel de popularidad que entonces, tiene. me parece que sería distinto, ¿no? Así que esa es o sea, por ahora usted lo mira con escepticismo por estas cosas. O sea, que está teniendo resultados, lo está teniendo. Pero quisiera saber si en 8 años más vamos a seguir teniendo a Bukele de presidente. Claro. ¿Cuán demócrata es? 4, 8, 12 años más vamos a seguir teniendo, porque las cosas se van desvirtuando. Claro. Y al final, ¿no es cierto?, este tema de que los presidentes se vayan sucediendo, y además uno tiene que ir armando, ojalá, esto no puede girar en torno a una persona, esto tiene que ser, ojalá, instituciones. Claro. Ahora, cuando estábamos hablando recién, ¿no es cierto?, del tema constitucional, a mí me parece que el acuerdo al que se llegó es bien importante. Y es importante, yo sé que para mucha gente le genera duda y uno dice, bueno, pero si hoy día lo importante es otra cosa, es la inflación que me está cogotando, es la delincuencia que no me permite salir, son eso, y yo los entiendo absolutamente y además lo comparto. Pero resulta que es bien difícil, por ejemplo, cambiar legislación. Por ejemplo, para darle más atribuciones a la inteligencia, ¿no es cierto? Para cuando uno tiene 21 partidos, no hay con quién conversar, no hay con quién ponerse de acuerdo. Está muy fraccionado. Cada uno pide lo que quiere y piden a veces tonteras. Entonces, finalmente, es súper difícil legislar y algunas legislaciones necesitamos cambiarlas. Y con este desparramo que hay de cantidad, de que además que a alguien no le gusta como lo miraron y ya me salgo del partido, total da lo mismo, ¿no es cierto? Ahora vimos 3 diputados más que renunciaron a otro partido. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se legisla? ¿Cómo un presidente logra hacer leyes? Por ejemplo, la reforma de pensiones. Como por ejemplo, ¿cómo logras hacerlo cuando tú tienes que ir a lidiar uno por uno porque ya nadie entiende normas de partido? ¿No? Entonces, me pasa que yo siento que hay que respetar la democracia y eso significa además que tenemos que reforzar nuestras instituciones y en ese sentido, ese acuerdo al que se llegó en el Congreso yo lo encuentro súper importante. No porque vaya a solucionar el tema de la delincuencia. No, pero es una señal que se pueden poner de acuerdo. Y es los mecanismos democráticos los puede mejorar para poder llegar a estos acuerdos que necesitamos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos un cambio en la ley carcelaria, lo ideal es que no sea una persona por la fuera voluntad y por la amenaza, sino porque de verdad la institución es así. Así que esas son las diferencias, pero yo en todo caso creo que de las cosas que están haciendo, muchas están descritas de que es lo que se debe hacer. Por ejemplo, toda esa cosa carcelaria, de no permitir que las mafias operen desde la cárcel, eso es el ABC de la lucha contra la delincuencia. Alcaldesa, sabemos que se tiene que ir, pero le queremos agradecer porque, mire, conversamos desde Nueva York, pasamos por la Navidad, la decoración en las calles, cómo recuperar el espacio público, la delincuencia y, por supuesto, también hasta de Nayib Bukele terminamos hablando. Así que muchas gracias porque su experiencia siempre es muy valiosa. Bueno, yo aprovecho porque probablemente ya no nos vamos a ver, de desearles una linda Navidad. Muchas gracias. Y a todas las personas que nos están escuchando también y que viendo, muchas felicidades en estas fiestas tan que se cumplan todos sus deseos y vamos a ir a ver los arbolitos de Navidad, toda la decoración que usted tiene. Y vayan a ver esa iluminación en el parque.